Hola, ¿qué tal? Estamos en otra de nuestras sesiones de la 15ª Semana de la Cultura Digital. Como ya es tradición, aquí el Laboratorio Aula Multimedia, estamos organizando este trimestre una nueva Semana de la Cultura Digital. Y hoy tenemos una sesión, también una conferencia que está totalmente ligada al tema de nuestra semana, sobre las fake news y la posverdad, ¿verdad? Ya dará los pormenores el doctor Manuel Alejandro Guerrero, que es el invitado que tenemos para hoy. El doctor Manuel Alejandro Guerrero, que es un prestigiado académico, especialista precisamente en estos temas de comunicación. Y me voy a permitir presentarlo, ¿no? Formalmente, para que ustedes tengan un contexto, una idea de desde dónde está pronunciando esta conferencia. El doctor Manuel Alejandro Guerrero es director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, es vicepresidente de la Red UNESCO de Cátedras y titular de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad en México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 2. Su formación consiste o ha consistido en ser doctor en ciencia política, una especialidad en comunicación y política en el Instituto Europeo Universitario en Florencia, Italia. Maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Diplomado en telecomunicaciones en el Institut Alcatel de París, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Sus áreas de investigación aplicada son sistemas mediáticos en América Latina, medios y construcción de agenda política y efecto de los medios. Y en esta ocasión nos trae una ponencia precisamente vinculada al uso de los nuevos medios y particularmente de las fake news en el contexto del coronavirus. Doctor, pues le dejamos a usted el espacio para que pueda pronunciar su conferencia y de esta manera podamos establecer un vínculo académico con nuestros estudiantes de la universidad. Muchísimas gracias, Mauricio. Agradezco muchísimo la invitación de la UAM Xochimilco y la verdad es un orgullo poder colaborar con una universidad y con un área tan prestigiada. Varios de nuestros académicos pues han tenido también oportunidad de intercambiar con académicos de su casa de estudios y la verdad es que siempre pues con los mejores resultados y las mejores formas de colaboración y agradezco y repito, me siento muy honrado de poder dictar una pequeña charla a los estudiantes de la UAM. Bueno, sin más, pues empezaría yo compartiendo mi pantalla. Pues bueno, la charla de esta tarde sería sobre contenido informativo, infotainment, fake news, posverdad, que son, digamos, conceptos que están de alguna manera relacionados, aunque no son lo mismo. Partiríamos de una pregunta, digamos, para situarnos. ¿Cómo se genera lo que vemos cada día como información en los medios? O sea, ¿a qué responde, a qué lógica responden los encabezados, lo que vemos en los noticieros televisivos, lo que escuchamos en los noticieros radiofónicos, que presentan como información, como nota, como reportaje, lo que hacen los medios de comunicación? Hasta hace muy poco tiempo, pues parecía que había un gran consenso de cómo se genera esto que presentan los medios como noticia, como información, y que dependía de algunas variables fundamentales. Por ejemplo, el perfil de los periodistas, dónde estudiaron, sus temas de interés, la ética de los propios periodistas, su compromiso o lo que se llama esto en el argot periodístico, el hambre de verdad, de buscar la información, ¿no? O también de las rutinas editoriales, de las formas en cómo cada día en las mesas de editoriales se decide qué nota va a componer pues las portadas, las planas en los periódicos o los espacios radiofónicos y de los telediarios. Otra variable es el tipo de organización. Evidentemente, pues no es lo mismo trabajar para un periódico como La Jornada o trabajar para Proceso que trabajar para Excelsior o trabajar para Reforma, ¿no? Ya de entrada uno supone que el tipo de organización pues responde también a ciertos tipos de intereses y formas de estructurar la agenda noticiosa. Una cuarta variable es el entorno y las garantías legales. ¿Qué tan efectivo y tan eficaces pueden ser, por ejemplo, las garantías sobre la libertad de expresión, los mecanismos de protección a los periodistas? ¿Qué tanta libertad y qué tanta seguridad tienen los y las periodistas cuando llevan a cabo
pues sus actividades en un entorno social, político, económico, etcétera. Y finalmente, los aspectos ideológicos, lo que marca la agenda, los grandes temas y las grandes ausencias temáticas. Por ejemplo, en el caso estadounidense, hasta antes de la llegada de Trump, difícilmente los medios se cuestionaban la calidad de la democracia estadounidense. Daban por hecho, y este era un tema que pues, se tomaba a pie juntillas, pues el hecho de que Estados Unidos era una gran democracia, la calidad de la democracia estadounidense no estaba puesta en duda por los grandes medios de comunicación, pero de pronto llega Trump y aparece esta discusión en la agenda, por lo menos de algunos de los principales medios, como el New York Times, el Washington Post, el Boston Globe, etcétera, ¿no? En el caso de México, bueno, pues también vemos que hay aspectos ideológicos que han marcado la agenda. Por ejemplo, el tema de la pobreza. No se hablaba en México de pobreza en los medios más que en términos estrictamente técnicos, ¿no? Sí ha aumentado un porcentaje, ha disminuido un porcentaje, qué porcentaje de la población ha salido de la pobreza o ha aumentado la pobreza, los programas focalizados, pero no se hablaba de pobreza en términos de desarrollo, no se hablaba de pobreza en otras circunstancias y desde otros ángulos. Entonces, todo esto marcaba hasta hace muy poco tiempo los consensos de lo que en su conjunto producía lo que es la información. Sin embargo, pues hemos tenido en los últimos 20 años una serie de revoluciones tecnológicas, ¿no? Primero la de Internet y después, ya en la primera mitad de la primera década de este siglo, la revolución de las redes sociales y la globalización, que han generado impacto básicamente en dos grandes aspectos: la producción de contenidos y el papel de las audiencias. Vamos a ver cada uno de estos con un poquito más de calma. ¿Cuál ha sido el impacto en la producción de contenidos? Bueno, para empezar, el impacto principal se puede ver en la explosión de plataformas de todo tipo de contenidos. Hoy podemos tener y encontrar fácilmente páginas, sitios, plataformas que nos ofrecen todo tipo de contenidos, entretenimiento, diversión, viajes, incluyendo desde luego lo informativo. Y esto desde luego se traduce en varios aspectos. Primero, que se han visibilizado sitios que antes eran poco relevantes, eran marginales o estaban circunscritos a públicos específicos. Por ejemplo, uno puede pensar en algunos sitios de Internet que antes tenían un pequeño impreso, que este impreso se distribuía en algunas zonas de algunas ciudades, de algunos estados o en algunas comunidades, y que ahora pueden ser accesibles a un mayor número de personas, no solamente en el área geográfica donde existe, sino pues poder tener impacto y distribución en muchos públicos, cruzando geografías y fronteras. Un segundo efecto tiene que ver con que la tecnología permite ahora la creación de sitios a bajísimo costo. Desde luego que hace apenas algunos años, pues abrir un periódico implicaba pues una enorme inversión, no solamente en los equipos, sino también contratar equipos editoriales, periodistas, etcétera, correctores, no se diga una estación de radio y desde luego una de televisión. Pero ahora se puede tener estaciones de radio por internet, prácticamente, ¿no? Que solo de radio pues tiene el nombre porque están transmitiendo por otras plataformas que no son necesariamente radiodifundidas y que no requieren prácticamente nada de inversión. Vemos también una cantidad de sitios que son agregadores de información que no generan su propia información, pero sí que empaquetan la información y cobran por eso. Por ejemplo, Sopitas, ¿no? Que es muy popular, no genera sus propias notas, no invierte en eso, pero simplemente empaqueta información que está investigada por otros medios que pagaron el costo de hacer eso y que comercializa el espacio a partir de los clics y la distribución y lectura de su información, o por lo menos de la información que plantea. Otro efecto que me parece mucho más importante es el efecto que se deriva de la feroz competencia por lo que hoy en día se llama la economía de la atención.
al existir tantas plataformas y al tener un consumo de todo tipo tan fragmentado, desde luego que los sitios están peleando por esos segundos de atención que les podamos dar para engancharnos con los diferentes contenidos que nos proponen. Entonces hay una pelea feroz que lo que ha hecho es que tanto los nuevos sitios que han aparecido, las nuevas páginas, estén buscando atraer esa atención con el amarillismo, con encabezados que a veces pueden ser un poco engañosos del tipo de, bueno, cómo adelgazar comiendo tortas toda la semana, ¿no? O las 10 cosas que usted no sabía sobre tal persona, o se recuerda esta actriz o este actor tan galanes, pues vea cómo están ahora. Entonces, un poco atrayendo la atención del consumidor a través de esto, distorsionando en el camino lo que entendemos por información y dando como resultado un nuevo concepto que se llama infoentretenimiento. Y de esto no escapan ni siquiera los grandes medios de comunicación que han entrado en esta lógica de engancharnos también con noticias de lo que se llaman soft news, que son noticias del espectáculo, noticias a veces de deporte, quién es la nueva novia de tal jugador de fútbol, el carro que se acaba de comprar la estrella de básquetbol, dónde pasó sus vacaciones el actor o la actriz de moda, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí vienen estos enganches. E infoentretenimiento tiene dos acepciones. Una bastante negativa, cuando de lo que se trata es de sustituir lo informativo por lo entretenido en formatos de noticiero, o bien una acepción que no es tan negativa y que tiene que ver con utilizar formatos del entretenimiento para, por ejemplo, discutir algunos temas que sean de importancia y relevancia para la vida pública. Un ejemplo de esto segundo lo hace, por ejemplo, el programa de Saturday Night Live en Estados Unidos, en donde a través de la sátira y la burla, pues intentan colocar temas que son importantes en la agenda nacional y que son de interés público para el público estadounidense, para que reflexione a partir de la broma y de la sátira en cosas más importantes. Pero un ejemplo del primer tipo de infoentretenimiento, que sustituye la información por el mero entretenimiento, por ejemplo, sin tener ningún contenido relevante para la vida pública, pues fue o ha sido, como uno de los grandes ejemplos, un noticiero que se inauguró en Rusia, que se llamaba Naked News, en donde las presentadoras, unas chicas bastante atractivas, pues iban despojando de su ropa conforme iban presentando información. Información que no tenía que ver nada con la vida pública, sino, repito, con esto que se llama soft news, que eran estas noticias sobre el mundo del espectáculo y del entretenimiento, pero el noticiero tenía una altísima, altísima audiencia y no necesariamente pues por sus criterios noticiosos. Finalmente, otro efecto bastante negativo que tiene todo esto, pues tiene que ver justamente con el hecho de que aquellos medios que habían ganado prestigio a lo largo del tiempo como referencia de la vida pública, por ejemplo, en Inglaterra el periódico El Guardian, por ejemplo, en España El País, por ejemplo, el Washington Post, etcétera. Estos medios que se reconocían por la calidad de sus investigaciones y que se volvían referentes y que en algunos casos habían llegado a tirar presidentes por lo incisivo de sus reportajes, como en el caso del presidente Nixon en el famoso caso Watergate a inicios de los años 70, gracias a un reportaje sobre cómo se espiaba el comité del Partido Demócrata en el proceso de la posible reelección de Nixon, pues estos medios con tanto prestigio pues han dejado de tenerlo, no porque hayan reducido necesariamente toda la calidad de su información, a pesar de que en algunos casos han caído en esto del infoentretenimiento, como ya decíamos en la lámina anterior, pero sobre todo porque
la importancia de estos medios se ha vuelto cada vez más relativa frente a nuevos medios que han surgido por todos lados. Hace un momento hablaba yo de sopitas, pero también podemos poner ahí un montón de agregadores de información en donde mucha gente que no está muy familiarizada con esto de lo informativo y de lo noticioso, va recibiendo noticias todo el día de lo que le manda su tío, su primo, su mamá, su abuelita, sus amigos, en donde no estamos muy seguros de la calidad con la que se produjo esa información en términos de criterios periodísticos y simplemente estamos reproduciendo una cantidad de aparente información que en el fondo no lo es. Y hoy en día el Washington Post o el New York Times pues ya han perdido el peso que tenían antes y el mejor ejemplo es que, por ejemplo, el New York Times, a pesar de que le lleve el conteo de todas las mentiras que dice el presidente Trump todos los días, pues difícilmente le ha pasado algo al presidente Trump. No pasa nada porque frente al New York Times y la audiencia que tiene el Times, pues está el Breitbart News, por ejemplo, y otros medios de derecha que existen en Estados Unidos que van a estar defendiendo al presidente y que curiosamente en la batalla por la construcción de lo informativo tenemos el mejor ejemplo en el caso de Fox News en Estados Unidos. No importa lo que diga el presidente, Fox News va a tomar la bandera de su defensa y de presentar su dicho como algo noticiable, algo con datos y basado en información aparentemente verídica para sus audiencias. Mientras que los medios de la contraparte, pensemos de nuevo en el New York Times o en el Washington Post, pues van a ser críticos de la posición de Trump. Entonces ya lo que se conoce como estos criterios de veracidad ya han quedado en un segundo plano frente a la importancia de difundir primero la versión de tu verdad, los otros datos, o como quiera uno ponerlo. El segundo impacto se ve en el nivel de las audiencias. Por ejemplo, con Internet, pues tenemos mayores posibilidades de acceso a otros contenidos a través de las redes sociodigitales, de incidir y de co-crear contenidos. Lo hacemos todo el tiempo en forma de memes, lo hacemos todo el tiempo en forma de comentarios a alguna información que tenemos o de socializar algo, de editar un video, de burlarnos de algún personaje de la vida pública. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Y esto, pues, ha tenido un impacto que ha sido positivo porque ha visibilizado nuevos temas, nuevos derechos, sectores que no eran cubiertos por los medios tradicionales, ahora tienen espacio, tienen voz, y eso ha sido muy positivo. Pero al mismo tiempo, esas mismas plataformas, esos mismos mecanismos digitales son utilizados por grupos que no necesariamente están en favor de una sociedad abierta, de una sociedad tolerante, de una sociedad en donde se respeten las libertades y los derechos de todos y de todas, y que pues eso de la pluralidad pues no les gusta. Entonces, es el otro lado de la moneda. Y estos dos efectos en los contenidos y en las audiencias, desde luego que tiene también un impacto en la vida pública y política. Uno de los más visibles es que frente a la velocidad de respuesta de los mercados de consumo, por ejemplo, quiero una canción, la bajo ahorita, quiero ver un video, lo busco ahorita, quiero comprar un boleto de autobús para irme a Acapulco, lo compro ahorita, quiero hacer cualquier cosa, pedir una pizza, la pido ahorita y llega en un momento. Frente a esto, esta velocidad de respuesta del mundo digital, la lentitud de lo político y de la política parecen tremendas. Eso de que votemos cada 3 años, cada 6 años, pues se ve que tiene un impacto, pues a pesar de que en las decisiones cotidianas se nos afecta, la verdad es que la efectividad que sentimos frente a la política es bajísima, frente o comparada con la efectividad que sentimos en los mercados de consumo. Al mismo tiempo tenemos gobiernos cada vez más vigilados, más supervisados, con menos márgenes de maniobra, pero al mismo tiempo con un nivel de satisfacción que nos dejan cada vez mayores. Las expectativas de la democracia pues han sido muy altas
y la verdad es que muy pocos gobiernos en el mundo están respondiendo a estas altas expectativas de la mejora en la calidad de vida, de la mejora en la salud, de la mejora en problemas que incluso rebasan a las propias comunidades políticas nacionales, como sería el narcotráfico, el crimen organizado, el tema de las migraciones o los temas del calentamiento global. Y esto ha dado resultado también, pues, el hecho de que políticos se estén refugiando en el discurso de corto plazo. Y una de las formas de hacerlo es a través de los elementos populistas, que pues no nos corresponde hablar de eso, pero pues las redes sociales sirven muy bien para agitar ese tipo de discursos de promesa aparentemente fácil. Y todo esto genera un contexto que ya se ha definido como el de la posverdad, que es un contexto en el cual lo que creemos como verdadero no depende de los datos, no depende de la evidencia, sino depende de que sintamos que algo puede ser cierto para que lo demos como hecho. Entonces, aquí esto ha tenido dos consecuencias. Una caída en la credibilidad y en la confianza de las instituciones políticas tradicionales, los partidos políticos en general, los congresos, las asambleas, las cámaras de diputados, de senadores, y al mismo tiempo ha favorecido que los políticos en el poder nos mientan con mayor facilidad. No es que antes los políticos nos dijeran toda la verdad, ¿verdad? Desde luego que no, pero digamos que ante el desprestigio y la caída relativa del papel de los medios, digamos, tradicionales que de pronto podían desvelar estas mentiras o estas falsedades o estas inexactitudes, ahora los políticos pues fácilmente dicen, bueno, si usted no me cree, pues no vea ya ni me siga, ¿no? O vea este otro noticiero donde ahí todo lo que digo, pues realmente ahí todo se soporta y todo es verdad. Entonces, cada político va construyendo su versión de la verdad y esto se vuelve realmente muy delicado, con consecuencias incluso bastante peligrosas. Y en esto desde luego que el resultado se ve en lo que llamamos fake news. Hoy llamamos fake news casi a todo lo que es noticia falsa, pero en realidad me gustaría centrarme en al menos dos de las divisiones que tiene esto de las fake news. Fake news la entendemos en español como información falsa, pero en realidad tiene varias acepciones. Una de ellas tiene que ver con una traducción que realmente no podríamos hacer al español, que es del término inglés misinformation. Y misinformation, que lo podemos decir como pues información inexacta, ¿no? Es aquella información que es causada por un error en la recopilación de los datos, una cabeza que no corresponde bien al cuerpo de la nota, un error en las traducciones, o que las tablas y los datos sobre los que se basan no soportan la información que está ahí, pero que no obedece a una mala, digamos, una mala fe, sino a una falta de rigor en el trabajo periodístico. Esa es la misinformation, la información inexacta. Pero también tenemos una que es muy perniciosa y esa es la de disinformation o desinformación, que es toda la información falsa que está creada ex profeso para confundir o engañar con objetivos fundamentalmente políticos, pero también podría ser con objetivos comerciales. Y aquí tenemos este tipo de información que sí está creada para engañar ex profeso. De este tipo de fake news, que son la desinformación, sí tenemos que estar muy atentos. ¿Qué hacemos frente a esto? Bueno, pues, a ver, una investigación importante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT de 2018, publica, después de hacer un análisis con un montón de datos de las redes sociales, que la información falsa tiene una capacidad de distribuirse mucho más rápido y con mayor alcance que la información verdadera. Este hallazgo no es menor,
porque lo que nos está diciendo es que cuando tenemos noticias falsas, tendemos a difundirlas nosotros mismos como usuarios con mucha mayor frecuencia que la información que es verdadera. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, pues en la Universidad Iberoamericana también hemos hecho una cantidad de investigaciones y colaboraciones con algunas instancias como el Verifica 2018, en donde, bueno, pues hemos intentado entender un poco estas lógicas. Entonces, aquí les presento una gráfica de un experimento que estuvimos haciendo junto con Facebook en la Universidad Iberoamericana, en donde a dos grupos muy grandes de usuarios de Facebook les presentamos 10 noticias para ver cómo las socializaban. De esas 10 noticias, 4 eran verdaderas, 3 eran falsas del tipo de desinformación, es decir, falsas creadas ex profeso, y 3 eran falsas con errores no intencionales, ¿no? Del tipo misinformation. Y vimos en el tiempo cómo lo hacían. En el primer momento, lo que teníamos en el grupo experimental y en el grupo de control, pues es que realmente variaban muy poquito en términos de cuántas noticias difundían de las 10 en promedio. Sin embargo, al grupo experimental les pasamos en el tiempo, les aparecía desde Facebook un pequeño anuncio que decía, cuando ten cuidado con la información falsa y simplemente ten presente que la información falsa puede dañar la reputación de alguien o puede ser perjudicial en términos generales para la sociedad. Algo así decía este anuncio que les aparecía a los usuarios de este grupo experimental, y lo que hicimos fue pasarle otra vez un paquete de 10 noticias a cada uno de estos grupos, de nuevo 4 verdaderas y 6 falsas. De las 6 falsas, 3 eran de desinformación, y vimos cómo las socializaban. Lo que vimos es que efectivamente el grupo experimental tuvo la oportunidad, por lo menos en el corto plazo, de reflexionar qué socializaba y qué no, y lo que vemos es que hay una disminución mucho mayor en dejar de socializar información, sea verdadera o falsa. Lo interesante es ver el promedio de esas dos notas que seguían socializando. ¿Eran notas verdaderas o eran notas falsas? Y lo que nos encontramos es que a pesar del aviso que les ponía Facebook, el resultado es que las dos notas que socializaban eran ni más ni menos que notas fundamentalmente de desinformación. Es decir, las notas que seguían socializando seguían siendo notas falsas a pesar de tener esta advertencia. Y la pregunta sigue siendo ¿por qué? Porque no solamente es cualquier tipo de información falsa la que difundimos, como mostraba el MIT, sino que nos gusta difundir la información falsa más perniciosa de todas. Y esto tiene que ver, y aquí ya voy cerrando, con un tema de fondo. El tema es que la desinformación, es decir, la información falsa creada ex profeso para engañar, es la que tiene un mayor contenido emocional y por tanto tiene un efecto congruente con eso, un efecto emocional. Los avances en neurociencia nos muestran que el componente emocional del cerebro no solamente es indisociable de lo cognitivo, es decir, no podemos disociar siempre nuestra razón de nuestra emoción, sino que aparecen normalmente muy vinculadas. Y en algunos casos, según experimentos en los últimos años, muestran que la parte afectiva dispara a veces la parte lógica. Y eso se ve con algunas emociones muy concretas como el miedo. Pero bueno, si quieren, platicamos un poco más al respecto en el intercambio de preguntas y respuestas sobre este punto. Nosotros hicimos después otro experimento en la Ibero para ver la intensidad, si la intensidad emocional positiva y negativa sesgaba la forma en que buscamos información, en que socializamos y compartimos información y en la que decidimos apoyar distintas decisiones en el espacio público. Y lo que nos encontramos es que efectivamente había personas que estaban comprometidas, por ejemplo, después de pasarles un test que decían, yo estoy de acuerdo con una sociedad más justa, yo estoy de acuerdo con programas de tipo, pues que hay que apoyar a personas de la tercera edad,
grupos y comunidades vulnerables, pero cuando se encontraban que esa era una propuesta, por ejemplo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ellos tenían de entrada una fuerte antipatía por el presidente, entonces no importa que ellos estuvieran de acuerdo con programas de este tipo, ellos rechazaban absolutamente que el gobierno hiciera este tipo de proyectos. Entonces imagínense nada más, cuando nos preguntan, digamos, cuando están apelando a nuestra parte racional y lógica, nosotros podemos decir yo creo en A, en B y en C, pero en el momento en que entra en juego nuestra emoción, somos capaces de bloquear esas decisiones buscando información o decidiendo apoyar ciertas tomas de política pública con base en nuestra intensidad emocional. Por lo tanto, esto pone un poco, digamos, en jaque a muchas de las teorías de la alfabetización mediática, que nos dice, bueno, la gente, si tiene mayor conocimiento, si tiene mayor tiempo de reflexión, será capaz de tomar mejores decisiones. Esto no necesariamente es el caso, porque si tenemos una intensidad emocional muy positiva o muy negativa hacia cierto tema o en relación con cierto personaje, desde luego que eso nos va a sesgar la forma en que tomemos decisiones o busquemos información o socialicemos información. Es decir, terminaremos racionalizando nuestra emotividad. Por lo tanto, pues una de las cuestiones es tratar de, digamos, mirarnos críticamente a nosotros mismos en momentos en donde sintamos que la emoción nos está venciendo, en el diálogo, en el intercambio racional. Esto desde luego que no pasa en Twitter. Si uno se mete y se echa un clavado en Twitter, va a ver que Twitter es, y perdón el símil, como casi un baño de gasolinera. Es un sitio donde todo el mundo entra, raya y pone lo que quiera, enfocado ahí y pues cobijado en el anonimato. Pero si queremos construir una sociedad que sea una sociedad más tolerante, una sociedad que tenga posibilidad de entenderse mejor, tenemos que hacer un ejercicio de voluntad. No es solo una cuestión de tener un grado académico, no es solo una cuestión de tener más conocimiento, es una cuestión de querer ponernos en los zapatos del otro, en los zapatos de la otra persona y tratar de entender el mundo a partir de cómo lo está viendo la otra persona. Es un ejercicio fundamentalmente entonces de voluntad y no solamente un ejercicio de conocimiento. ¿Cómo entender y con esto cierro, digamos, una pequeña guía rápida para identificar fake news? Si tenemos esa voluntad, bueno, pues digamos, tendríamos que hacernos algunas preguntas. Nos llega una información que nos mandan y antes de darle clic y socializarla y compartirla con nuestros amigos, pues tendríamos que ver cuál es el medio, la plataforma que trae esa información. Segundo, ¿cuáles son las fuentes que utiliza? ¿Tienen links a las fuentes? ¿Están citadas con precisión? Muchas veces las noticias falsas dicen, según un estudio de Estados Unidos, pues, ¿cuál fue el estudio? ¿Dónde está el estudio? Exactamente cuál es, ¿no? Las notas están firmadas o no. Mucho de las noticias falsas, la gran mayoría, no traen firma. Otro criterio es si la información que estamos viendo en ese medio la traen también otros medios de prestigio. ¿Traen también otros medios la misma información que estoy leyendo, sí o no? Porque si nos llega la información de, no sé, el periódico de no sé dónde, o la plataforma o el blog de no sé dónde, y nadie más trae esa información, pues bueno, hay que ponerle un granito de sal antes de compartirla. Y finalmente, una vez considerado todo esto, más allá de si me gusta o no, o si concuerdo con ella, también habría que preguntarnos si está bien que comparta esta información. ¿Qué espero lograr con compartirla? Muchas veces hay teorías que nos dicen que, pues bueno, pues el hecho de compartir información nos hace sentir también importantes, pero pensemos qué es lo que estamos compartiendo antes de hacerlo. Con esto cerraría y dejaría espacio más bien para la reflexión y las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu conferencia tan didáctica y tan aclaradora de estos términos que estamos utilizando constantemente en estos días. Y ahora yo invitaría al auditorio a
conversar con Manuel, ¿no? Y yo sé que ustedes han estado estudiando el tema de las fake news, ¿no? Y con un profesor tan experimentado y que tan claro en su exposición, creo que podrían ayudarnos a esclarecer aún más, sobre todo en el caso que nos ocupa a nosotros ahora del coronavirus, ¿no? Hemos estado hablando de la infodemia y de cómo es que con respecto a esta coyuntura en particular, pues se ha desatado el fenómeno de las noticias falsas y entonces estamos queriéndolo entender desde el punto de vista de la comunicación, de la psicología y de la sociología, ¿no? Entonces, pues si tienen ustedes la palabra, chicos, ¿alguno de ustedes quiere preguntar algo? Mira, ¿por qué no calentamos con una pregunta que te haga yo? Porque sí me dejaste muy intrigado con una de las conclusiones que estableciste, porque tú debes saber que ciertamente en el laboratorio de aula multimedia, una de nuestras funciones pues es la alfabetización digital y de la comunidad universitaria. Y entre, pues sí, una de las teorías y de los fundamentos de la alfabetización es lograr reflexividad sobre la información y a partir de eso poder tomar mejores decisiones y no estar compartiendo noticias falsas. Y entonces, en el caso tuyo nos dices que, pues no necesariamente pasa esto porque están involucradas las emociones, ¿no? Sin embargo, yo pienso que es crear espacios de desaceleración de la circulación de información sí sirven, desde mi punto de vista, para contrarrestar, ¿no?, los efectos de la infección de la información, ¿no? El contenido infeccioso de la información de las fake news. ¿Tú qué opinas de esto, Manuel? Sí, yo estoy de acuerdo en tener esta mirada, digamos, de enfatizar que, digamos, la parte de alfabetización mediática, lo que debe enfatizar más es a la autorreflexividad. Es decir, no solo apostarle a la idea de que, bueno, pues eh, si todos tuviéramos una educación, por ejemplo, universitaria, pues todos tendríamos la capacidad de discernir y de entender qué es una nota falsa y qué no lo es. En realidad, lo que vemos incluso en las redes sociales en relación con el tema, por ejemplo, del COVID, que tú lo estás estudiando muy bien, pues tiene que ver con el hecho de que te sorprende ver personas pues con cierto incluso prestigio público que asumen discursos que uno realmente se sorprende porque desacreditan datos o asumen posiciones sin tener una base, digamos, científica necesariamente. Entonces uno se pregunta, bueno, pero este personaje pues escribe regularmente en la prensa o tiene un posgrado en alguna universidad de prestigio nacional o fuera de México, lo que sea. Eh, y entonces, digamos, la cuestión es que el conocimiento solo no es suficiente, sino el conocimiento tiene que ser con este twist de autorreflexión. Debe llevarnos un poco a tomar distancia, como tú lo señalas hace un momento, tomar distancia frente a esta vorágine informativa y dar un pasito atrás y decir, bueno, a ver, con cabeza fría, ¿qué es o dónde se sostiene la veracidad de esta información y dónde no? Y eso, con la vorágine informativa que tenemos, en donde la información que sale en la mañana para la noche ya es vieja, pues en realidad no tenemos los tiempos de esta reflexividad, que es muy necesaria en las comunidades universitarias. Y yo creo que la impronta que sí tenemos que dejarle a los chavos, pues es eso, ¿no? De tomar un poquito de distancia frente a la información que estamos recibiendo por minuto, ¿no? Porque simplemente es cosa de ver cómo digamos, las campanitas de la nueva información de Twitter o de la actualización del periódico al que estamos suscritos online, nos están llegando por minuto. Entonces, ¿qué hacemos con tanta información? ¿No? Sobre todo en épocas en donde la información sobre el coronavirus en México, pero no solo en México, habría que ver, por ejemplo, cómo hay un comportamiento muy parecido en el caso de Brasil, un comportamiento muy parecido en el caso de Estados Unidos, está pasando por la politización antes de estar a favor o en contra del gobierno
que tenemos a la cabeza. Entonces, toda información sobre el COVID se lee prácticamente en México. Si tú le crees o no le crees, va a depender de qué tanta simpatía o animadversión tengas frente a los personajes de nuestra vida pública. Y te digo, es algo que no pasa solo en México, está pasando en otros lados, pasa en el Reino Unido con recientemente pues las declaraciones de Boris Johnson al respecto de empezar a abrir la economía. Bueno, aquellos que están a favor del Brexit y con él, pues dicen que es fantástico, aquellos que son críticos, pues están diciendo que era un desastre en términos de salud pública, y lo mismo pasa en Estados Unidos y repito, en otras latitudes. Entonces, lo que vemos es este fenómeno de que antes de ver digamos, la veracidad científica de los datos que nos están proponiendo, esto está pasando por un filtro peligroso de estoy o no estoy de acuerdo, me cae o no me cae bien, qué tanto me cae bien y qué tanto rechazo a los personajes de la vida pública que están encargados de decirme estas cosas. Y eso me parece muy grave. ¿Por qué te parece grave? Me parece grave porque yo creo que estamos dejando ir, digamos, la posibilidad de creer en las bases científicas de los datos, ¿no? Porque antes de considerar que puede ser, digamos, cierto lo que me está dando un reporte del IMSS, por ejemplo, de la Secretaría de Salud o de una serie de científicos que están en el Comité de Salud Pública, pues si yo detesto, por ejemplo, a la jefa de gobierno o al presidente o el señor López-Gatell me cae muy mal, pues entonces voy a descartar todo eso como información que puede ser falsa cuando en realidad no lo es. O al revés, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es que terminan politizándose informaciones sobre temas que no deberían necesariamente tener este sesgo político. Pero repito, no es privativo de México. Esta es una tendencia global que estamos viendo, ¿no? Y ahí es donde yo decía que el filtro de la emoción nos está bloqueando incluso esta reflexividad tan necesaria que necesitamos para construir una vida pública más dialógica y entendernos mejor, ¿no? En temas como, pues los que nos son urgentes en este país, las desigualdades, las violencias, ¿no? Ok, mira, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, ¿no? Pero yo quisiera todavía abrir una pregunta, a ver si el auditorio tiene alguna cuestionamiento, alguna inquietud para poder cerrar con la sesión, porque tú sabes que ahorita tenemos otro conferencista de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Estamos analizando desde distintos puntos de vista este fenómeno. ¿Alguno de los compañeros que quiera participar? Jorge Martínez, a ver, ¿quieres hacer una pregunta o simplemente estás aplaudiendo? Jorge, a ver, abre tu micrófono. Muy bien. Buenas tardes. Sí, quiero hacer una pregunta al doctor Manuel. Muy buena exposición. Eh, bueno, yo tenía una inquietud porque sin duda la cantidad de información ha venido en aumento al punto de pues todo lo que usted nos acaba de exponer, ¿no? Entonces, me preguntaba si cree que alcanzamos algún límite de información. O a lo mejor si después de esta crisis sanitaria que ha traído de vuelta al debate todo lo perjudicial de las fake news, a lo mejor después de esto pueda ir a la baja la desinformación y todo esto, ¿o usted cree que no es el límite y vamos para peores tiempos en cuestión de información? ¿O qué piensa? Gracias. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Pues mira, la verdad es que en esto no soy muy optimista. Yo sí creo que todavía nos falta ver mucha más polarización y mucha más, digamos, información creada para confundir exprofeso a la población, ¿no? Y que la vamos a seguir consumiendo lamentablemente con base pues en lo que sintamos y en, digamos, la parte más emotiva, más que tomando las pausas para, digamos, reflexionarlas. Por eso yo creo que los chavos universitarios sí
por lo menos sí deberíamos tener, ¿no? Bueno, yo ya no soy chavo, pero digamos, como miembro de la comunidad universitaria, pues deberíamos estar obligados a tener esta pausa reflexiva, por lo menos para tratar de que en las universidades no se vieran también involucradas en esta vorágine informativa y le dieran a sus estudiantes estas herramientas para que pudieran ellos mismos en sus distintas comunidades a las que pertenecen, pues ser estas cabezas de la razón, ¿no? Estas cabezas un poco más sensatas frente a un discurso público que yo lo veo gravemente polarizándose cada vez más.